NSE Producciones presenta Adiós por la ciencia. Un espacio para descubrir de la mano de especialistas en ciencia la perfección de la naturaleza y el orden maravilloso puesto por el Creador. Adiós por la ciencia. Si abrimos el libro del Génesis en su capítulo 1, en el versículo 20, estas palabras nos suenan mucho. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día 4. Dijo Dios: bullan las aguas de seres vivientes, vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan y que las aguas fueron produciendo según sus especies, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios diciendo: sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas del mar, y que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día 5. Dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles, fieras, según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Tob es la palabra hebrea tan bonita que significa era bueno, conveniente, era lo mejor. Vamos a dar la bienvenida a una especialista precisamente de la biodiversidad, que es la doctora Mónica Nova, y que está feliz con el tema de hoy, porque vamos a seguir hablando de rarezas de la naturaleza. ¿No es así? Sí, es nuestro programa de animales fantásticos y el subtítulo podríamos decirlo, rarezas de la naturaleza. Y sí, efectivamente que es uno de los temas que más me gustan porque de hecho me especialicé en ello, aunque mi especialidad es los primates. Sí, es cierto, pero la biodiversidad que va a aparecer en este programa, que, atención, espero que estén todos sentados porque el número de especies que todavía es posible, muy posible que existan sin que las conozcamos, cuando nos digan el número, ya verán, de pura vergüenza de nuestra ignorancia, yo creo que nos vamos a caer al suelo. Vamos. Exactamente. No, pero yo quería agregar una cita, pero no es una cita bíblica, sino lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica con respecto a los animales. Y es muy importante tenerlo en claro porque pues la Iglesia Católica uno de los mandatos es que hay que respetar la naturaleza y porque forma parte de la creación. Es decir, que los animales, la naturaleza como tal, merece un aprecio y una benevolencia por parte de los hombres, ¿no? Y es más, el catecismo lo sintetiza así: los animales son criaturas de Dios a las que rodea Él de su solicitud providencial. Por su simple existencia, lo bendice y le dan gloria. Y también los hombres le deben aprecio. Es muy cierto, y de hecho, por ejemplo, en el libro de Daniel, en muchos salmos, alabamos a Dios por las maravillas que ha hecho, por todos los animales, y como ellos no tienen lengua o no tienen espíritu inmortal, no tienen un espíritu para poder alabar a Dios, sino que lo hacen, pues el pájaro cantando, volando, no de forma consciente. Nosotros sí lo alabamos en nombre de tantos animales fantásticos, o sea, útiles. Y como vamos a descubrir hoy, no solo por los que nos parecen bellos y útiles, sino por aquellos tan extraños que solo Dios sabe para qué sirven o cómo funcionan, porque vamos a recordar que la Tierra, obviamente nuestro planeta, está lleno de vida y que muchos de estos seres vivos nos siguen asombrando por sus características. Algunas de las especies realmente nos sorprenden, ¿no? Parecen como sacados de algún relato de ciencia ficción.
Y esto a los niños les fascina también. Antes de pasar al tema concreto, rarezas de la naturaleza, me gustaría atreverme a preguntarte, Mónica, ¿cuántas especies animales se han logrado identificar hasta el día de hoy? Bueno, es muy difícil la pregunta porque cuantificar la cantidad de especies que habita la Tierra es un poco difícil, es complicado, por lo que los científicos solamente nos pueden dar aproximaciones. Los especialistas, por ejemplo, afirman que desde que surgió el planeta cerca de 500 millones de especies diferentes lo han poblado y que desde entonces todas, excepto, hermana, un 1%, pues se han ido extinguiendo. ¿Han escuchado esto? 99% de las especies que han poblado la Tierra se han ido extinguiendo. Entonces solo Exactamente. 1% se ha mantenido. ¿Mm? Sí, exacto. Actualmente se calcula que existen unas 5 millones de especies, pero evidentemente que ese número es muy inferior a lo que realmente es. La gran mayoría sigue, o sea, para nosotros la gran mayoría de especies pues siguen siendo desconocidas. De hecho, se han podido catalogar más o menos 1.5 millones de especies, pero estos son fundamentalmente insectos, microorganismos y animales marinos. De hecho, los científicos, hermana, creen que nosotros no conocemos ni las 2/3 partes de las criaturas terrestres y que por lo menos el 99% de los animales que habitan el fondo de mar pues son completamente un misterio. Falta mucho por descubrir. Ay, bueno, una profesión preciosa es la de pues trabajar, ¿no? Debajo del agua del mar, ¿no? Ir descubriendo estos animales fantásticos que ha creado Dios. Pero mira, esta enorme diversidad en realidad explicaría por qué podemos encontrar en la Tierra animales de todo tipo. Y como tú lo estás recalcando, por si algún oyente no se lo imaginaba, solo unos pocos animales son conocidos por el común de los mortales, de nosotros. Mientras que la gran mayoría nos son absolutamente desconocidos, aunque estén catalogados, ¿eh? Ni los hemos visto ni los imaginamos. La biodiversidad de la Tierra no deja de sorprendernos. Yo diría la imaginación de Dios, ¿no? Es, Sí. como podríamos decir, la Tierra es el hogar de numerosas especies bien conocidas, pero también de un sinfín de ellas que incluso nos parecen un tanto extrañas. Ya hemos visto alguna contigo, pero, Mónica, ¿por qué algunas características de los animales nos chocan, o sea, nos parecen tan raras o asombrosas? Bueno, pues a primera vista algunas especies nos parecen raras o desproporcionadas o digámoslo entre comillas feas, porque la belleza o la fealdad en el mundo animal pues es una percepción subjetiva, ¿no? Como Claro. en los seres humanos, y está condicionada por muchos factores. Digámoslo, nosotros apreciamos estéticamente a los animales, admiramos su belleza, por ejemplo, quien no se admirará de los colores de un ave o de una mariposa, el canto de una ballena, o sea, la belleza de muchos mamíferos, o por ejemplo la elegancia, el vuelo de las águilas, pero cuando se salen de esos estándares de belleza, por ejemplo, digo yo, hermana, cuando nosotros vemos un animal con más de 4 patas o más de un par de ojos, que sea totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, ahí es cuando consideramos al animalito raro. Raro es decir, perdona el chiste, pero diferente de mí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no, es una broma. ¿Qué pasa cuando las características morfológicas de un animal no entran dentro del canon que tenemos nosotros de belleza animal? Pues un animal esbelto, elegante, como tú dices, ¿no? Etcétera. Pues sí, es como la gente lo considera. Digo la palabra, no digo una palabra feo porque pues feo lo que digo yo es muy relativo, pero sí raro.
Y no todos los animales pueden ser bonitos o feroces o venenosos o luminiscentes. Para algunos animales, pues no encontramos una definición más que raros. Bien porque tienen colores muy extraños o porque tienen narices o dientes o patas muy particulares. Y en el reino animal, pues sí, eso está como lleno de especies con las que no nos topamos muy a menudo o raras, digo yo, y si lo hiciésemos, pues de pronto nos pegaríamos un buen susto. Entonces, pero hay que tener en cuenta una cosa, hermana, esas rarezas a las que nosotros nos estamos hablando, digamos, si tienen 5 ojos o, bueno, muchos ojos o muchas patas, esas rarezas de estos animales son adaptaciones a sus hábitats que le ayudan a mejorar sus probabilidades de sobrevivir, de reproducirse y por tanto, pues evidentemente de pasar su carga genética a las siguientes generaciones. Es decir, están adaptados. Exacto. Todas esas estructuras están adaptadas para que el animal pueda tanto alimentarse, reproducirse y dejar descendencia fértil. Uh-huh. Evidentemente no podemos recoger todas las especies raras de animales que existen, bueno, eso ni lo intentamos. Ya nos has explicado muy bien que este concepto extraño raro pues depende de muchas cosas, depende de nuestros conocimientos, etcétera. Pero sí nos gustaría en este programa, especialmente para los niños, ¿por qué no? Y que si escuchan este programa intenten dibujar los animales que nos explicas. Mónica, enuméranos, si quieres, o descríbenos algunas de las especies de animales más raras que hasta hoy sabemos que habitan en nuestro planeta. Bueno, esta selección no es porque sean los animales hay animales muy raros. Yo les voy a dar un orden, pero eso no significa que uno sea más raro que el otro, No, o claro. tal, ¿no? Simplemente he seleccionado algunos ejemplos. Y yo comenzaría por hablar por el topo de nariz estrellada, que es o sea, es de verdad con seguridad uno de los animales con una apariencia muy extraña. O sea, si uno se encontrara cara a cara con uno de estos topos, pues podría pensar que en su cabeza ha sido reemplazada por un pulpo diminuto. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, tiene una especie de prolongaciones rosadas y aunque es un animal prácticamente ciego, es increíblemente rápido. De hecho, este animal come con una rapidez, o sea, tiene una capacidad de engullir un insecto o un gusano que se calcula a un cuarto de segundo. Bueno, esto de que sea ciego no nos tiene que extrañar porque los topos, ya se sabe que para ellos el sentido de la vista es inútil. ¿Para qué lo va a tener si su hábitat son las madrigueras? Allí cazan, allí se reproducen, ¿no es así? Sí, exacto, el topo de nariz estrellada caza, incluso inclinando su cabeza hacia el suelo y tan rápido como le resulta posible, se calcula que se puede tocar entre 10 y 12 puntos diferentes en un solo segundo. Ah, claro, porque tiene tentáculos en su Sí, por cabeza. eso decíamos que parece como si tuviera un pulpo Sí, pegado en sí, la sí. cabeza. Ujú. Y porque son como especie de patas. Sí, sí. Y por cada contacto son 100.000 fibras nerviosas las que envían esa información a su cerebro. O sea, Wow. todo eso que parece, eso digo yo, patas como o bigotes. Es que Sí. es una cosa extraña. Tienen que verlo en internet. Hay muchas fotografías del topo de nariz estrellada. Y eso supone, lo que estoy diciendo, 5 veces más sensores táctiles de los que, digamos, podríamos encontrar en una mano humana. Y eso que la Ah, mano humana está, o sea, súper bien dotada sí, para sí, sí. tantas tareas. Sí, de hecho tiene un olfato bastante potente porque es uno de los pocos animales en el mundo que puede oler bajo el agua y, digamos, soplando como burbujas y aspirándolas de nuevo por su nariz. El topo de nariz estrellada. La siguiente rareza de hoy, de la naturaleza, de la creación, es un pez. A ver, yo he entendido que usa de sus aletas
pero no como aletas para nadar, sino como brazos con los que en realidad va arrastrándose en el fondo marino, como si se hubiera equivocado, ¿no? En realidad está como caminando más que nadando. Explícanos. Sí, bueno, se llama el pez mano, es rosado y forma parte pues de este top que estamos haciendo de especie rara. Y tiene unas peculiaridades físicas muy interesantes. Como lo decía la hermana, las aletas tienen forma de mano y están pesadas para, no tanto para nadar, sino para desplazarse en el fondo marino. Esas aletas no le sirven para nadar. O sea, las emplea para caminar y para arrastrarse. Y tiene, aparte de que es rosado, tiene unas manchas rojizas y digamos presenta esas tonalidades como un poco más oscuras ya en la parte superior. Mm, yo cuando leí esto me di cuenta que seguramente sería una especie en peligro de extinción. ¿Nos puedes explicar por qué? Sí, es una de las amenazas a las que se enfrenta el pez rosado con brazos. Pues una de las principales amenazas son los depredadores que fueron introducidos en las aguas donde él habita, como la estrella de mar que llegaron del Pacífico Norte. O sea que la estrella del mar ataca a este pez mano. No, no es que lo ataque. Cuando existen especies autóctonas en la región y introducen una especie que no es, puede darse dos fenómenos. Uno, que se vuelva una competidor Claro. de la especie autóctona. Dos, que se vuelva una presa de la especie autóctona. En este caso, compiten por los recursos. Entendido. Entonces, resulta que es que este pez también tiene un problema, que es mal cazador, porque es muy lento y se limita a pues a alimentarse de gusanos y pequeños crustáceos. Y tampoco no es muy rápido, como es tan lento, pues no es muy rápido a la hora de escapar de sus enemigos. Pero seguro, seguro que tiene, que Dios nuestro Señor le ha dado una forma de defenderse. Pues sí, él a veces, cuando él se siente atacado, suelta a través de su piel pues una toxina que es capaz de matar a un depredador. ¡Wow! Nada menos. Bueno, Mónica, ¿qué te parece? Porque sí he conocido una persona que, vamos, la conozco y además hoy es su santo, ahora me estoy acordando, pues este señor resulta que una vez es tanta la belleza que él ve en los lagartos, todo tipo de lagartos, que una vez me mostraba varios, me decía, hermana, ¿cuál le parece más bonito? A ver, ¿cuál prefiere? yo de verdad que no sabía apreciarlo, pero el que es especialista, ¿verdad? Pues sí, cuéntanos un poquito el lagarto más curioso que conoces. Bueno, en nuestro planeta existe una gran abundancia de reptiles, ¿no? Y Sí. con un montón de especies diferentes. Yo me imagino que el Señor está abastecido con muchos lagartos que tienen un aspecto muy, muy, muy bonito, unos colores impresionantes. Pero pocos son tan sorprendentes como el lagarto Leolepis gombantri. Tiene nombre y Este, apellido un poquito sí, extraño. ¿De qué región es? este curioso lagarto es originario de Vietnam y Ujú. se identificó por primera vez cuando, muy curioso la manera como identificaron a este lagarto. Un grupo de investigadores y profesionales expertos en herpetología, que son los que estudian los reptiles, se percataron de que algunos de esos lagartos que estaban en el menú en la alimentación tradicional de la zona eran idénticos entre sí. Y esto de hecho era sorprendente porque este género destaca por un marcado dimorfismo sexual, es decir, una diferencia grande entre machos y hembras. Y de hecho está este marcado, bueno, por tamaño, por colores, bueno, y como les decía, destaca por su amplio dimorfismo sexual que está determinado sobre todo por una coloración según el sexo, como les acaba de decir. Y el caso de este lagarto, pues todos los ejemplares eran similares.
Eran similares. Entonces, Sí, todo podían parecían ser como del mismo del sexo. mismo sexo todos los ejemplares, pero si fuera así, ¿cómo se reproducen? Pues como lo venía diciendo, todos los ejemplares de este lagarto son todos iguales entre sí porque, escuche hermana, no existen los machos. En es, o sea, No en esa hay, especie, wow, no existen los machos, solamente hembras. Y esto o sea, como no existen los machos, pues en realidad los individuos que, que se forman son clonaciones del lagarto original. O ¿cómo sea, se llama esta forma de reproducción? ¿Era conocida antes? sí, claro, partenogénesis, que es decir, que genera nuevos ejemplares a través del desarrollo de células sexuales femeninas, pues que no han sido fecundados y que por tanto no requieren espermatozoides para la reproducción. Lo que hacen estos lagartos es como una especie de danza que imitan como el acto sexual, pero en realidad no hay copula. Qué curioso, es decir, que cada hembra crea una hembra idéntica. Exactamente. Pero de hecho esto es una de las principales consecuencias de este método, es que estos animales son propensos a la extinción y por ello Claro, se lógico. teme que la especie desaparezca en las próximas generaciones. Y esto se debe a que se produce una limitada variación genética pues, entre los ejemplares de las diferentes generaciones, por lo que pues las adaptaciones a los cambios con el paso del tiempo también es muy reducida. O sea que este es otro animal que está en vías de extinción. Sí. Adiós por la ciencia, un espacio de NSE Radio con la doctora Mónica Nova. Bueno, hoy un programa muy especial, yo diría que entretenido, incluso pues curioso para aquellos buenos dibujantes que ya se pueden imaginar los animales más extraños, nunca le van a ganar a Dios, que tienen más imaginación que todos nosotros. Topos con tentáculos en la nariz. Un pez que no nada, sino que se arrastra por el fondo marino caminando. Un lagarto que se clona a sí mismo. Bueno, el mundo animal está repleto de ejemplares de animales con características asombrosas. Y hoy en este programa estamos recogiendo algunas. Pero me gustaría mucho que nos digas, a lo mejor en el tiempo que nos queda, uno o dos más. Adelante. Vale. Bueno, hay uno que traigo a colación, un anfibio, un sapo que de nariz aguileña que se esconde entre las hojas muertas y que pertenece a un género llamado Rinela, fue encontrado en la selva chocuana de Colombia. Este sapo tiene una característica muy particular y es que no sufre metamorfosis, es decir, que salta la fase de renacuajo. O sea, las hembras ponen los huevos en el suelo de la selva, estos eclosionan, pero eclosionan como sapitos totalmente formados. Qué cosa más curiosa. Sí, Bueno, y ya que hay nos... otro, Sí, sí, háblanos del siguiente ya. y el siguiente, no sé si nos queda muy poco tiempo, Está es bien. un ave. Esta ave es una rareza, es bastante curiosa, se llama el kiwi y es un ave como rechoncha con un plumaje que parece más bien pelaje y unas alas diminutas, es decir, no vuela, es capaz de volar. Y este pájaro tiene un comportamiento muy peculiar. Es muy similar, digámoslo entre comillas, al comportamiento de un mamífero, a un tejón. Son nocturnos, son territoriales, construyen madrigueras y tienen una visión muy pobre, pero tienen un gran olfato. Y es la única ave en el mundo, hermana, con fosas nasales en la punta del pico. Y esto le sirve pues para humedad, para buscar evidentemente su alimento. Y recientemente se ha descubierto que aparte de olfatear, pues el pico es muy sensible y puede percibir incluso vibraciones subterráneas.
¿Con qué finalidad? Bueno, para encontrar alimento. Ahí hay otra cosa también peculiar de el kiwi, tiene unos huevos enormes. Y es decir, que a pesar, o sea, la hembra pone el huevo, pues sí, de un tamaño muy, muy grande porque gracias a ese mayor porcentaje de lleva, los polluelos nacen como pequeños adultos. Ya están Es una formados. estrategia. Sí, son estrategias de la naturaleza para la supervivencia de las crías. Qué curioso. Y en este caso, este animal, este ave, lleva el mismo nombre de la fruta conocida, el kiwi, y se Exacto. parece en que no son plumas lo que tiene, sino que parece también una piel con un pelaje, ¿verdad? Un Sí, pelo. exactamente. Y también es rechonchito. Bueno, hemos descubierto hoy algunas de estos guiños de ojo de nuestro Padre Dios, que en las maravillas de la naturaleza no le falta sentido del humor. Y es más, Mm. yo creo que en muchos de los animales, si no en todos, nosotros, los seres humanos, podemos aprender algo. ¿No estás de acuerdo? Sí, claro, Es, total. esto es muy simpático el descubrirlo. Bueno, amigos, le damos las gracias a nuestra profesora, a la doctora Mónica Nova, y les animamos a descubrir estos animales tan curiosos. Hasta pronto.